Bueno, mi nombre es Junior Correa, estudiante de agroalimentación, trayecto 2. Esta vez vengo a hablarte sobre altimetría. Altimetría, ¿qué es? Se denomina altimetría a la rama de la topografía especializada en la medición de la altura. Cabe recordar que la topografía es la disciplina que se encarga de las descripciones detalladas de las superficies. La altimetría de este modo se hace presente en la aviación. El altímetro está entre los instrumentos de vuelo más importantes, ya que mide la formación constante a que la altura vuela una aeronave. Para ofrecer este dato, la herramienta calcula la distancia que existe en sentido vertical entre la aeronave y el nivel del mar. Uso de la altimetría. La altimetría se puede calcular cuando se miden la diferencia entre los niveles que existen entre dos puntos de un terreno o de una construcción. Para eso se deben medir con las distancias verticales de la forma directa o indirectamente. A este proceso lo conocemos con el nombre de nivelación. Las distancias verticales que se miden a partir de una superficie se denominan cotas, y cuando el plano de referencia coincide con el nivel del mar, las distancias verticales que fueron medidas en el plano pasarán a llamarse alturas de altitud. Nivelación. Los métodos altimétricos como la nivelación topográfica tienen como finalidad obtener a la cota de una de varios puntos. Entendemos entonces como nivelación topográfica el conjunto de mediciones y cálculos necesarios para dotar a un punto de cota con respecto a un plano de referencia determinada. La operación de medir distancias verticales o nivelación puede hacer en forma directa o indirecta. Clase de nivelación. Puede haber diferentes clases, pero la que hemos tomado esta vez sería nivelación directa. Una nivelación directa se determina la diferencia en nivel de puntos de esta a una cierta distancia de otro. La nivelación directa más sencilla consiste en medir solo dos puntos, A y B, a partir de una estación central en pero. También puede ser necesario determinar la dirección directa, nivel entre. Son los que valen de la medición de otros elementos auxiliares para obtener las cotas o elevación y desniveles entre otros puntos. Tipos de nivelación. Nivelación barométrica. Esta se lleva a cabo por medio del uso de barómetro. El barómetro es un instrumento que mide la presión del aire atmosférico. Se puede utilizar para determinar alturas relativas de puntos situados sobre la superficie de la Tierra. Superficie de nivel. Nivel fijo. Estos aparatos se llaman fijos o montados porque se fijan en un tripié constante, valores de un anteojo y un nivel de burbuja circular para nivelar empleando tornillos niveladores. Nivel de mano. Consiste en un tubo de 12 a 15 centímetros de largo que lleva a su parte superficie un nivel de burbuja, sin poder amplificar su uso a su ajuste toda la técnica del nivel fijo. Errores en la nivelación. Error por no estar vertical el estatal. Para evitar este error se imprimen al estatal no movimiento de vaivén hacia adelante y hacia atrás. Bombeo. Pero que el aparato tome mínima lectura que corresponden al paso del estatal por la vertical o en su defecto por utilización a nivel especies para el estatal. Altitud. Medición de la distancia vertical entre cualquier punto determinado de la Tierra en relación con el nivel del mar. Dicha medición se expresa mediante una cifra o una unidad de distancia, que puede ser de metros sobre el nivel del mar o de pies sobre el nivel del mar, en los países que no emplearon el sistema métrico. La altitud es relacionada con los pisos térmicos, esto es la correlación que existe entre la altitud y el factor modificar del clima, sobre todo en la zona intertropical, en virtud de que la mayor altitud de temperatura ambiental disminuye aproximadamente 1 grado por cada 180 metros de altura. Altura, dimensión de los cuerpos que mide la que se le eleva de ellos sobre la superficie de la Tierra, o lo que se extiende en la forma perpendicular a su base medidos desde esta. Cota. Se le conoce como el número de que en los mapas cumple la función de indicar la altura de un punto sobre el nivel del mar o sobre otro plano de nivel. El datum sirve para hacer que un sistema de coordenadas geográficas represente finalmente la superficie de la Tierra, salvo las irregularidades de la misma, ya que esto es una esférica, aunque existe un datum global
Cada continente o país ha detenido su propio datum para adaptar mejor el sistema de coordenadas geográficas a su superficie. Base de datos verticales. Es aquella que en el diseño físico de los datos es columna por columna. Es lugar de fila por fila. En lugar de organizarse en estructuras de registro horizontales y procesarse verticalmente, los datos de una base de datos vertical se organizan en estructuras verticales conocidas como árboles de predicados o árboles P y se presentan horizontalmente. Distancias verticales entre dos puntos es la diferencia de cotas o desniveles entre la superficie y desnivel que pasan por ellos. Existen varios tipos de distancias entre los cuales tenemos distancia natural, también conocida como distancia geométrica. Se trata de la distancia en la línea recta que lleva a separar dos puntos del terreno. Distancia real, también llamada distancia topográfica. Se trata de la distancia que en verdad posee el terreno, a lo cual prepara dos puntos. Curva de nivel. Es una línea imaginaria que conecta puntos de igual elevación. Estos resultan de la intersección de un plano horizontal como la superficie terrestre. La distancia vertical que incide entre dos curvas de nivel contiguas se llama equidistancia vertical. Y esta depende del objeto, escala, del plano y del tipo de terreno representado. Características del curva del nivel. 1. Las curvas de nivel no se pueden dividir o ramificar. 2. Cada curva se encierra a sí misma aunque sea más allá de los límites del plano. 3. Las curvas se cruzan en dos puntos solamente cuando haya alguna caverna o una saliente por mayor altura. 4. La equidistancia vertical de las curvas es necesaria. 5. Curvas de separación igual indican una pendiente uniforme. Perfil topográfico. Un perfil topográfico o un corte topográfico es una representación del relieve del terreno que se obtiene cortando transversalmente las líneas de un mapa de curvas de nivel o mapa topográfico. Cada curva de nivel puede definirse como una línea cerrada que une puntos de relieve situados al igual de la altura sobre el nivel del mar. Se dibuja generalmente en la misma escala horizontal que el mapa, pero se utiliza una escala vertical realizada o exagerada en aconsejable para subrayar los elementos del relieve. Esto puede variar según la inclinación y amplitud del relieve terrestre, pero suele ser de 3-5 veces la escala horizontal. Muchas gracias, este fue todo.